Es un gusto saludarles a nombre de la Secretaría de Economía y del COFINESE Nacional, Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Mi nombre es Héctor Guerrero, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Derivado de la reactivación del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, COFINESE, y su decreto de reforma del 14 de junio del presente año, por medio del cual se otorgan facultades a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, para que esté al frente, para que dirija como presidenta del COFINESE Nacional. Nos da mucho gusto iniciar esta primera charla de una serie que vendrán más adelante sobre temas correspondientes a la gran mayoría de las preguntas que recibimos de todos y cada uno de ustedes en los COFINESES. Y desde luego esta primera, un par de días de que inicie el tema correspondiente a la tercería de empleo, al outsourcing. Me voy a permitir cederle el micrófono para que nos dé el mensaje de bienvenida a nuestra presidenta de COFINESE y secretaria de Economía del Gobierno Federal, la maestra Tatiana Cloutier. Pues más que dar la bienvenida, yo creo que es agradecer aquí al subsecretario Salafranca por esta generosidad de poder compartir con el resto de las personas que constantemente en un COFINESE y en otro nos hacen preguntas sobre el outsourcing, sobre cómo viene, cuestionamientos, dudas y todas este tipo de inquietudes, que creo que no hay mejor escenario que que tenemos ahorita. Salafranca, tienes 500 escuchas que están deseosos de poder hacerte preguntas, cuestionar o salir de dudas y que los puedas orientar. Así que bienvenido, subsecretario. Gracias y muchas gracias, Héctor. Al doctor Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno y encargado del despacho de la Subsecretaría del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Doctor, bienvenido y a sus órdenes con la charla, por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Lo primero, una disculpa por el atraso, pero estaba absolutamente atrapado en una reunión complejísima y por más que intenté escaparme puntual, no lo conseguí, y lo primero es disculparme en tributo a todos los que se conectaron puntualmente. Una disculpa sentida, por favor. Dicho esto, bueno, si les parece bien, les hago una presentación muy general y entramos a las preguntas, que seguro es lo más rico, ¿no? Las dudas, la casuística, en fin. Comentarles muy rápido que esta ley prohíbe una serie de cosas y permite otras, y producto de la prohibición y producto de lo que permite, hay dos tipos de obligaciones hermanadas, pero paralelas y distintas, aunque ambas vencen mañana. Me explico. La ley prohíbe la subcontratación de personal sin excepción. Esto es importante que luego tengamos claro. La subcontratación de personal, entendido esta como la proveeduría de personal, el suministro de personal como actividad, está prohibido, y por tanto subcontratar personal, subcontratar a un patrón intermediario, subcontratar una tercería, un outsourcing, por usar el anglicismo, o incluso un insourcing, está prohibido sin excepción en la ley. Esto es, yo debo tener a mi plantilla que hace las tareas de mi objeto social y mi actividad económica preponderante, contratado directamente en la empresa productiva real. Esto es claro y sin excepción. Para esto, la ley dio una serie de meses que culminan mañana para hacer con condiciones favorables las sustituciones patronales que hicieran falta para cortar esta umbilicalidad con los subcontratistas de personal y reconocer a mi nómina. Y reconocer a mi plantilla. En este sentido, con datos del IMSS, al día de ayer, algo más de 2.700.000 trabajadores habían ya transitado
de estos esquemas de subcontratación a las empresas productivas reales, que por otra parte son las que para las que han trabajado siempre, ¿no? Es decir, el trabajador no cambió de puestos de trabajo, sino pasó de un patrón intermediario, un patrón secundario al patrón real, ¿no? Con las consecuentes beneficios obvios que significa esto, tanto de tener claridad quién es tu patrón real, que ya no solo es real de facto, sino es real de iure, y por tanto tu derecho a una negociación colectiva auténtica, al reparto del PTU real, y en fin, no descanso con los beneficios que significa una transparencia y una trazabilidad clara en quién es tu patrón real con claridad. Bien, este proceso se ha llevado a cabo a través del IMSS, a través de las juntas de conciliación, tanto federales como locales, y a través del Centro Federal de Conciliación. Y quiero resaltar que casi 2.750.000 trabajadores traspasados significa que atrás de eso hay miles de empresarios y de empresas que han acudido a cumplir con su obligación, y esto es destacable, ¿no? Una voluntad enorme de cumplimiento por parte de los empresarios. Bien, esto es un bloque. El segundo bloque de lo que nos mandata esta ley es que, aunque prohíbe la subcontratación de personal, pero dice inmediatamente sí puede subcontratar no personal, sin excepción, pero sí servicios u obras especializadas. La primera pregunta clara es, ¿qué es especializado? Especializado es todo aquello distinto de tu objeto social y de tu actividad económica preponderante. Esto es, puedes subcontratar todo aquello que no sea lo toral de tu negocio. Y esta subcontratación tiene que ser una subcontratación de una empresa especializada en esas obras o servicios que ellos saben hacer y tú no. Eso puedes subcontratarlo. Puedes subcontratar no personal. Esto, perdón que sea tan vehemente y tan insistente, pero es importante. Puedes subcontratar empresas productivas de verdad que hacen cosas tangibles de verdad. Lo que pasa es que, evidentemente, estas cosas tangibles que ellos hacen y tú no, y que vas a contratar que te hagan ellos porque no es tu tarea, puede que lo hagan a través, como es lógico, de su mano de obra. Y puede que esa mano de obra de esas empresas especializadas que van a trabajar para ti, para darte el servicio que has contratado, necesiten acudir a tu empresa, acudir a tu negocio, acudir a tu territorio. Solo cuando se dé esta circunstancia, repito, empresa especializada, por ende distinta de mi objeto social, que contrato para que me dé un servicio sustantivo especializado cualquiera distinto de mi objeto social, menos el suministro de personal o la tercerización. Por tanto, esta empresa, si para darme ese servicio necesita poner sus trabajadores o una parte de ellos a mi disposición, necesita tener el registro en el REPSE. Antes de entrar en el REPSE, aclaro el último término, que es poner trabajadores a disposición en el marco de la nueva ley. Quiero aclararlo porque ese concepto existía en la vieja legislación fiscal, y digo vieja porque se acaba de derogar. En la vieja legislación fiscal, cuando sí estaba permitida la subcontratación de personal, poner a disposición significaba que una empresa te mandaba personal para que te diera un servicio directo en tu beneficio y estuviera subordinado a ti. Bueno, esta doctrina desapareció, esta figura queda abolida porque ya no se está rigiendo ni se está ahormando la subcontratación de personal. Se prohibió de cuajo. Por tanto, poner trabajadores a disposición nada tiene que ver con la subordinación y con el beneficio directo. Poner trabajadores a disposición en el marco de la actual ley es que una empresa especializada que tú, contratante, has contratado para darte ese servicio sustantivo especializado, simplemente te tiene que enviar a sus trabajadores, que son del subcontratista, que el subcontratista es el patrón, que el subcontratista les paga, los entrena, los uniforma, son del subcontratista, están bajo la estructura de mando del subcontratista, pero ese trabajo especializado lo hacen en tus instalaciones. Eso es poner a disposición. Si esto acontece, necesita el REPSE. Si ese trabajo especializado
no requiere de que trabajadores de la subcontrata vayan a tu negocio, entonces no requiere el REPSE. Entonces no es materia de subcontratación ni tampoco la enajenación de bienes o la compraventa. Bien, entonces, necesitan el REPSE. Entremos ahora a hablar unos minutos sobre el REPSE. ¿Qué es el REPSE? El REPSE es un registro en línea mandatado por la ley a cargo de la Secretaría del Trabajo, donde estas empresas especializadas que pretenden ser subcontratadas para prestar un servicio especializado y que ponen trabajadores a disposición, tienen que registrarse ante la autoridad. ¿Para qué? Fundamentalmente para garantizar que sean empresas sustantivas y no nomineras o no factureras o no meros despachos de cartón o de humo que sirven como intermediarios. Necesitan demostrarnos, además de que están al día con el INSS, con el SAT y con el Infonavit, que son empresas especialistas en algo, en todo, en cualquier cosa, menos en suministrar personal, que es una actividad proscrita. Entonces te registras en el REPSE, es una plataforma electrónica que entras con la e-firma, que registras. ¿Qué registras en el REPSE? Es importante contestar a esto. Registras las actividades que desee el empresario, las que quiera, que tenga autorizadas para trabajar. Esto es, las que típicamente están descritas en tu objeto social. Tú puedes registrar o una parte. Lo que no puedes hacer es registrar cosas que no estén en el objeto o en tu alta en el SAT, según seas persona física o moral. ¿Por qué digo que puedes registrarlo todo o parte? Porque quiero recordar varias cosas. Uno, en México hay la vieja tradición notarial de que las actas constitutivas suelen ser muy largas. En este consejo de tú pon lo que vas a hacer y muchas más cosas por si el futuro, por si acaso, por si las moscas. Bueno, entonces puede que una empresa no necesite registrar en el REPSE como una actividades que aunque están en el objeto nunca se subcontrata. Entonces puede que registres solo las medulares. Pero si quieres registrarlas todas, las registra todas. La ventaja es que el REPSE te da un número de folio por actividad, porque puede que la actividad 1 sea la que contrates con una serie de clientes, la actividad 2 con otro. En fin, se da la flexibilidad de que no es un registro, un número único por compañía, sino es un número de folio por cada actividad de cada compañía, haciendo, por tanto, dúctil y flexible la ubicación de este número con los contratos. Bien, entonces, para obtener el registro en el REPSE, lo primero es preguntarse si mi actividad lo requiere o no. Es decir, si mi tipo de servicio pone trabajadores a disposición o no. Si la respuesta es sí, tienes que entrar con la e-firma y la plataforma en automático va a hacer una consulta a través de web service directamente a las bases de datos del INSS, del SAT y del Infonavit para cumplir con ese artículo de la ley que dice que solo puedes obtener el REPSE si estás al día en cuestiones de seguridad social y fiscales. Entonces se envía desde el REPSE, esa información no está en el REPSE, sino el REPSE consulta las bases de datos de las instituciones hermanas y regresan ellos palomas verdes o taches en rojo. Esto significa que hay opinión positiva de cumplimiento de esa e-firma que se consultó o no. Si es que sí, empecemos por la opción más optimista, si es que sí, si estás a bien, entonces puedes continuar con el registro. El 70% de la información que se pide en el registro es autodeclarativa y bajo protesta de decir verdad. Es un registro medularmente de buena fe. Bien, claro, si mientes es falsedad en declaración ante la autoridad, pero la mayoría de lo que se te pregunta no se exige que lo demuestres ahí, es autodeclarativo. Finalmente, sí se te exige que subas la identificación del apoderado y el acta constitutiva medularmente el objeto social de la empresa, porque es el único documento en el que vamos a constatar que la actividad que vas a registrar tiene un sustento. ¿Por qué esta exigencia un tanto arcaizante de pedirte un PDF del objeto? Porque no hemos encontrado en México una base de datos nacional cosechable de objetos sociales de empresas. No la hay. Investigamos por activa,
por pasiva y por reflexiva y no la encontramos. Entonces, como no es cosechable, no es consultable en línea, es la única obligación taxativa que le pedimos al empresario, que tampoco es tan compleja, de que nos suba el documento que acredite cuál es tu objeto social, únicamente para cotejarlo contra lo que nos solicitas. Una vez que subes esto, contestas unos cuestionarios, importantísimo. Lo que contestes en el cuestionario no significa que de ese análisis se te dé el registro o no. Es un cuestionario situacional para saber frente a qué empresa estamos, una nueva, una antigua, una gigante, mediana, chica, internacional, local, con patrimonio, sin patrimonio. Pero no depende el registro de lo que contestes. Es un perfilamiento de la compañía. Finalmente, el registro se te va a dar si pasas el filtro de seguridad social y fiscal, si contestas adecuadamente, si solicitas actividades para las que legalmente estás constituido y si no solicitas actividades ilegales, verbigracia, que solicites suministrar personal. Entonces se te otorga el registro. La Secretaría tiene 20 días para contestarte, si no aplica una afirmativa ficta, y el promedio de días que hemos empleado para contestar hasta hoy ha sido de 6 días. Vamos bastante bien. ¿Qué pasa cuando obtengo este folio de registro? Si tengo un contrato vigente con un contratante y que aplica y necesita el REPSE, únicamente debo perfeccionar este contrato poniendo mi número de folio y se acabó. Continúa el contrato y ya. ¿Qué ocurre si obtengo el REPSE y no lo necesito? Nada, el REPSE no cuesta, el REPSE se obtiene una vez cada 3 años, es decir, no hay problema alguno. Esto se lo digo porque me han preguntado mucho qué consecuencias tiene obtenerlo y no usarlo. Ninguna. Siempre pongo el ejemplo de como si saco la licencia de manejo y no me compro el carro. No pasa nada, la guardo en la cartera y tan, exactamente igual. También tener el REPSE no es una patente de corso para incumplir con la ley. El REPSE es un requisito, pero para hacer válidos mis contratos debo contratarme con empresas que no coincidan con mi objeto y que cumpla yo con la ley. Volviendo al ejemplo de la licencia de manejo, tener la licencia de manejo no me permite saltarme el alto en rojo o pasarme el límite de velocidad. Otra cosa importantísima, el REPSE mañana no se cierra, el REPSE continúa y puedes obtener el REPSE el día 2, 3, 4 o en noviembre o el próximo año. Lo que sí es sine qua non es que si tienes mañana un contrato vigente que necesite el REPSE para que sea, por ejemplo, fiscalmente deducible, necesitas perfeccionarlo con el REPSE. Pero también el llamado es, más vale sacarlo tarde que nunca. Entonces, que esta fecha del día 1 no frene a los que lo necesitan. Es mejor pedirlo y que te lo den tarde que no pedirlo nunca y que estés en abierta ilegalidad. Y bueno, yo, si les parece, lo dejo aquí y damos paso a las preguntas que creo que enriquecen mucho el diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario Salafranca, muy amable. Ahí tienes en tu pantalla, en la parte de las preguntas, ya una buena cantidad de ellas para que tú decidas. Algunas creo que ya están contestadas con tu amable explicación, para que tú decidas cuáles tomar y dar ya una explicación o detalle más específico acerca de ellas. Sí, claro, hay muchísimas, entonces las elijo yo para contestar. Si eres tan amable, por favor. Sí. Más que elegir es como ir tomándolas en el orden que llegaron. Respondiste, te las brincas, ¿no? Creo entonces, así sí. Le hago. Muy bien. Entonces voy un momentito que me ponga al principio. Un segundito. Perdón, es que no estaba al principio. Voy al principio de las preguntas. Aquí estoy ya. Quiero grabar, ya inició. Estos no. A ver, me preguntan sobre el mundo de la construcción. Es importantísimo. Vamos a hacer un pequeño alto en el mundo de la construcción. El mundo de la construcción es un mundo peculiar
porque en una misma obra pueden confluir 10 compañías, ¿no? Desde la contratista principal a los proveedores, a las contratistas subsidiarias y en la fórmula incluso el inversionista y el dueño de la tierra, ¿no? O sea, puede haber una... aquí el acuerdo que se llegó con el IMSS, que el IMSS tiene una fórmula ad hoc para la construcción, para el registro, es espejear el sistema del IMSS en el REPSE y el del REPSE en el IMSS en el sentido metodológico. ¿Qué significa esto? Que todas las empresas que participan en una obra, salvo aquellos que únicamente dejan material y se van, eso no, es decir, tú compras una serie de ladrillos, la ladrillera te los deja y se va, o el transportista, eso no requiere el REPSE. Pero siempre que un trabajo de construcción requiera poner trabajadores a disposición, significando esto lo que expliqué ya, significa que en una obra hay 10 o 15 empresas, todos poniendo a disposición a sus propios trabajadores al servicio de la construcción. Es decir, si yo soy el que pongo el aluminio, pues tengo los aluminieros ahí, o el que estoy haciendo la excavación, o poniendo los vidrios, o poniendo las cocinas en vivienda. Entonces, y pueden confluir los electricistas, los aluminieros, los de las cocinas, etcétera. Todos esos necesitan el REPSE con quien los contrató, porque se puede hacer, es viable, pero hay trabajadores puestos a disposición. Finalmente, esa obra suele controlarla o el inversionista o el constructor principal o la empresa de manejo, de management de la obra, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el que maneje la obra tiene que responsabilizarse de toda la mano de obra de las muchas compañías que ahí confluyen. Por tanto, es una escala de REPSES entre quién se contrata a quién. Esto lo hemos hablado ampliamente con la industria de la construcción y todos necesitan el REPSE, inclusive el contratista principal con el dueño de la inversión y la tierra, ¿no? Y esto ya lo está exigiendo el propio IMSS. Es decir, el mensaje es, se puede, el modus operandi de la construcción continúa como hasta ahora, pero se necesita el REPSE, ¿no? Hay gente que se queja de mi impuntualidad, vuelvo a disculparme por ella, ¿no? Lo he intentado hacer de la forma más explícita, pero bueno, vuelvo a disculparme porque me fue imposible llegar a tiempo. Espero que se me acepte, por favor. ¿Qué más? Estoy viendo preguntas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me preguntan también en un tema fundamental y que ha sido muy polémico, que es el mundo de los supermercados. Aquí quiero detenerme un momento porque contestando a la pregunta esta vamos a contestar una serie enorme de temas. Cuando una marca manda personal de esa marca a una tienda tipo Gran Almacén, Suburbia o Liverpool, ese personal de esa marca no puede hacer las tareas del objeto social de la tienda, es decir, no puede vender, porque para vender están los empleados de la tienda. Lo que puede hacer es tarea de promotoría o de marketing. Para ello se necesita el REPSE entre la marca y la tienda. Este es el supuesto 1. El supuesto 2 es cuando la marca no manda a su personal a la tienda, sino la marca contrata a una empresa de promotoría o una empresa de marketing o de publicidad. Y esta empresa de publicidad es la que manda a la tienda, es decir, en este caso, en este ejemplo, a Liverpool, para promover producto de quien le contrató. Pongo, por ejemplo, L'Oréal. Es decir, L'Oréal contrata a una empresa de publicidad y esta empresa de publicidad va a promover a L'Oréal en Liverpool, ¿no? Entonces, la empresa de publicidad, y esto ya se ha platicado con ellos ampliamente, tiene que tener el REPSE con Liverpool, porque el centro de trabajo de los promotores no es L'Oréal, es Liverpool. Tiene las dificultades. Otra duda muy importante es la entrega de material. ¿Necesita el REPSE? No.
Es decir, si una empresa va a entregar pan o refrescos a un supermercado, la entrega y la descarga, ahí no hay disposición de personal y no hace falta. Es decir, la entrega en los almacenes, la colocación en el anaquel, la disposición del producto, son actividades que engloban la carga y descarga, la entrega del producto, y eso no es un servicio con personal a disposición, ¿no? Otra de las dificultades que hemos encontrado, y es muy complejo este tema, es que la venta a granel dentro de los supermercados la hacen, hablo de cortar el queso, cortar el jamón, no lo hacen típicamente empleados del supermercado, sino empleados de las marcas directamente de jamón o las empresas intermediarias que estas marcas contratan, y finalmente quien le corta el jamón y el queso a los clientes no son empleados del supermercado, sino de las marcas. Esto ha sido muy discutido porque están trabajando en el supermercado haciendo tareas sustantivas del supermercado. En el ámbito de esta ley, esos trabajadores pueden hacer promoción de producto, pero no pueden sustituir al personal del supermercado, ¿no? Esto se ha hablado ampliamente. Y todo el personal del supermercado que trabaja en el supermercado o en la tienda, que no es personal ni del supermercado ni de la tienda, debe estar amparado con el REPSE, ¿no? En fin. Sí, aquí hay una pregunta que me dicen, somos proveedores de diversos servicios para la industria automotriz. Ya solicitamos el REPSE, pero nos lo negaron porque nos dicen que debemos tramitar el REPSE por cada una de las actividades. ¿Es correcto? Mire, esto es un error muy común, muy fácil de resolver. Yo le pediría que todo aquel que tenga una traba concreta con el REPSE me deje sus datos y hoy mismo los atendemos a todos. Les voy a dictar mi correo si les parece bien. Es alejandro.salafranca@STPS, que es el acrónimo de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, stps.gov.mx. alejandro.salafranca@stps.gov.mx. Ahí indíquenme el folio, la empresa y los ayudamos. ¿Por qué se los digo? Porque lo que dice el sistema es que tú no puedes cortar y pegar tu objeto social entero y ponerlo en donde vas a solicitarlo. El sistema te pide que pongas actividad por actividad, pero puede ser una sola. Lo que no puedes es cortar tu objeto social completo y ponerlo en la casilla. Es una a una. Es decir, es un tema mecánico, no de fondo, pero en la mecánica hay un fondo, que es que se te va a dar un folio por cada actividad. A esta empresa, entonces, no se le niega por nada de fondo, se le niega seguramente porque mecánicamente está poniendo 5 actividades juntas en la casilla donde debe haber una. El consejo es, elija cuál va a subir y si son todas, pero escríbalas una a una porque tiene que contestar un cuestionario de cada uno. Pero es un tema absolutamente mecánico. Si lo pueden hacer con el consejo que le acabo de dar, hágalo. Si no puede, le ayudamos con mucho gusto. Por favor, contáctenos, que lo atenderemos hoy mismo. Y esto va para quien me hizo la pregunta, que es Gerardo de la Fuente, o para cualquier otro que esté en una circunstancia parecida, ¿no? Me preguntan si los desarrollos inmobiliarios pueden comprar insumos. Por supuesto, esto es una ley laboral, no es mercantil. Es decir, la compraventa se puede hacer, por supuesto, no hay ningún tipo de problema en compraventas, en enajenación de bienes. Incluso 2 compañías con el mismo objeto social, igualito, 2 compañías diseñadas y que sean gemelas pueden trabajar y cooperar siempre que no haya traspaso de personal. Si no hay traspaso de personal, si no hay personal a disposición, no es materia de esta ley, ¿no? Me preguntan por el insourcing. El insourcing es importante, como es un anglicismo, vamos a ponerlo en español para entendernos. Es decir, si el insourcing, porque me preguntan si se puede o no. Si estamos hablando de insourcing, como tener una compañía dentro de otra compañía, es decir, una compañía con los mismos dueños, cuyo objetivo es solo tener al personal, es decir, en una
empresa está el patrimonio, lo productivo, la generación de la riqueza, y en una empresa gemela de la misma compañía, pero sin patrimonio, es solamente la empresa de recursos humanos, cuya utilidad es tener la nómina, no administrarla, sino tener al personal registrado aquí, si llamamos a esto insourcing, entonces aquí está el personal que trabajan realmente para esta empresa, aunque las dos empresas son del mismo grupo, esto está taxativamente prohibido, porque eso es subcontratar personal. Si hay insourcing, la empresa insourcera, permítame el barbarismo, tiene que desaparecer para que este personal fluya a la empresa principal. Ahora bien, en otro tipo de empresas se usa la palabra insourcing para describir otro fenómeno, que es el fenómeno de los servicios compartidos de empresas de un mismo grupo. Esto es otra cosa y sí lo permite la ley. La ley permite que una empresa o que un grupo de empresas tengan una empresa del mismo grupo especializado en servicios compartidos medularmente contables y jurídicos y administrativos. Entonces, la ley permite que estas empresas que no tienen a la nómina, que no tienen al personal, el personal está en las empresas productivas del grupo, pero esta empresa, en general, esta empresa de servicios compartidos se considera especializada por la ley, debe obtener el REPSE, pero le puede dar estos servicios compartidos a sus empresas hermanas. Todos los servicios menos ser contenedor de la nómina, que quede claro. O sea, servicios contables, servicios de holding, en fin, pero no servicios de patrón intermediario, ¿no? Esta sería la idea, ¿no? Supermercados ya lo contesté. Me dicen qué responsabilidad se tiene cuando contratas a un proveedor especializado, te envían el REPSE con la actividad que le contrataste, pero el objeto social conserva una actividad igual a la mía. Bueno, aquí la responsabilidad es tú tienes que contratar a esta persona, física o moral, constatar que el REPSE sea una actividad compatible con tu objeto e incluso cuando le vayas a pagar tienes que constatar que esté activo en el REPSE. Esta es una condición que pone el SAT para la deducibilidad de la factura y un módulo muy sencillo en el REPSE para que pongas el nombre de la compañía y pueda ver si está o no está. Es muy importante, en el módulo del REPSE no aparecen las que sí y las que no, solo aparecen las que sí. Es decir, si no está, no está. Y si está, indica quién está y para qué está autorizada. Y todo lo que tenga autorizado en el REPSE, si es distinto de tu objeto, es subcontratable. Así de claro. Dice, poner trabajadores a disposición siempre que sean instalaciones del beneficiario. Y me pregunta, si los trabajadores acuden a domicilios diferentes, pero a disposición del beneficiario también caen dentro del supuesto. Sí, así es, efectivamente. Es decir, lo que pasa es que en el 90% de los casos el ejemplo es pedagógico al verbalizarlo en el sentido de que acudan al lugar. Pero si yo soy una empresa de cableado que me contrata una empresa de telecomunicaciones y acudo a darle el servicio a la calle, ese espacio de la calle donde estoy trabajando es un espacio de la calle concesionado a la empresa que me contrató. Por ponerles un ejemplo, que no estoy bajo techo de la empresa telefónica que me contrató. Por tanto, ahí hay disposición de personal. Sí. Bueno, hay quien me regañó por la impuntualidad y quien me felicita por la claridad de la exposición. Pues como doy pie a uno, pues doy pie también a las felicitaciones, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Los prestadores de servicio de comedor industrial deben tener el REPSE? Absolutamente. Ese es un REPSE de libro, ¿no? Porque yo soy una empresa automotriz, contrato o de ropa o de lo que fuere, contrato el servicio de comedor, lo puedo contratar porque está fuera de mi objeto y por tanto este comedor está dentro de mi fábrica o en mis instalaciones, hay personal a mi disposición porque es toda esta gente que cocina, que manipula los alimentos y que nos da de comer y por supuesto lo puedo hacer sin problema siempre que tenga el REPSE, ¿no? Las empresas de aire acondicionado
requieren el REPSE. El REPSE no es que se requiera por sector o por actividad, sino por la tipología de la actividad, ¿no? Si yo compro un aire acondicionado, me lo instalan y se van, no. Pero si un valor añadido de la compra es un mantenimiento que genera un flujo constante de personal, sí. Les quiero poner un ejemplo muy pedagógico de las empresas de paquetería o de mensajería. El servicio de mensajería normalmente no necesita el REPSE porque van a tu empresa, se llevan el paquete ya. Pero me ponían el ejemplo de algunas empresas de paquetería que en clientes muy demandantes que generan 100, 200, 500 paquetes al día, la empresa de mensajería tiene desplazado personal permanente en la bodega de esos clientes excepcionales, ayudándoles a empaquetar y sobre todo a etiquetar. En ese servicio sí hace falta el REPSE porque los trabajadores de DHL, UPS, Estafeta o quien sea, están gran parte del día trabajando en las instalaciones de este cliente excepcional. Esto, explicado de otra forma, significa que una compañía tipo DHL puede que no necesite el REPSE para el 99% de las cosas que hace y para ese 1% que les acabo de ejemplificar, sí, ¿no? Licenciado Guerrero, yo hablo hasta que usted me diga, ¿eh? Porque preguntas hay muchas. ¿Cuál sería mi límite? Muy amable, muchas gracias. El tiempo que consideres que al momento de estar viendo tus preguntas sea suficiente para dar explicación a felicidades, por cierto, a tan claro explicación que estás haciendo del tema. Muchas gracias. Pues si quieren, para recuperar el tiempo de mi atraso, voy a seguir un rato más, si les parece bien. Me preguntan otra vez si en caso de contratos de construcción o reparación es requisito del REPSE. Como ya expliqué, sí, es muy importante que más allá de la casuística infinita entendamos bien el sentido de la ley. Si me voy a subcontratar para alguien y tengo que poner mi personal a disposición en el sentido que ya he explicado varias veces de que ese servicio especializado lo doy con mi mano de obra en el lugar del otro, necesito el REPSE, esté en el sector de la industria en que esté, ¿no? Me dicen que me dice alguien y me explica una cosa que es obvia, que es que en la construcción no se prestan los servicios en las oficinas de quien me contrata, sino en la obra. Eso es muy claro, pero la pregunta me sirve para aclarar esto. Poner a disposición en el caso de la obra significa confluir todos en la obra. Es decir, en este caso, el centro de trabajo no es la oficina corporativa de la constructora, como es lógico, sino es la obra donde confluye la naturaleza del contrato. Por tanto, tienes puestos trabajadores a disposición de quien te contrató, no en la oficina de la constructora o del inversionista, sino en la obra, en el suelo, en el territorio donde se está construyendo el gasoducto, la carretera, el conjunto habitacional o lo que fuera. Por eso les comentaba que lo de poner el ejemplo de en las instalaciones del contratante es un ejemplo que es muy pedagógico, pero hay diferencias, como por ejemplo las obras. Les ponía yo el ejemplo de alguien que está cableando unos ductos para una compañía telefónica. No estás ducteando el edificio corporativo de la telefónica, estás ducteando la calle, ¿no? Pero la calle es el territorio de aplicación del servicio. Tienes un contrato con esa empresa que dice que tiene la concesión de ese subsuelo para cablear y eso es poner a disposición. Entonces, no hay que tomarse las explicaciones al pie de la letra. Muchas veces son la simplificación pedagógica que sirve para muchos ejemplos, pero hay otros que el sentido común lo contesta solo. Verbigracia, las obras. Las obras, el centro de trabajo es la propia obra, como es lógico, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Los contratos de obra que una constructora celebra en mis instalaciones requieren el REPSE? Sí.
Una empresa dedicada a la reparación mecánica de camiones puede subcontratar servicios especiales de laminado y pintura y reconstrucción de camiones. Bueno, insisto, puede haber miles de ejemplos. La pregunta aquí sería, ¿esa empresa que vas a subcontratar comparte con usted el objeto social? Si sí lo comparte, no puede. Si no lo comparte, sí puede. Y si comparte el objeto social, imagínense que sí lo comparte, pero si lo comparte y ese servicio de laminado, pintura y reconstrucción no lo hace en sus instalaciones, sino lo hace en fábrica propia, entonces sí se podría, porque aunque compartan objeto social, no hay puesta de trabajadores a disposición. Es decir, una empresa de un mismo objeto puede colaborar, contratar a otra de un mismo objeto, siempre que no haya disposición de personal, ¿no? Si tengo una empresa que presta servicios a terceros que no tienen mis servicios en su objeto, estoy registrado en el REPSE, pero me solicitan un servicio que no tengo en mi objeto para poderlo prestar, ¿puedo bueno, no. Es decir, tú puedes subcontratarte lo que estás autorizado a ser subcontratado, que es lo que tienes en tu objeto. Si a su vez el contratante quiere contratar algo distinto a lo tuyo, tendrá que contratar a esa empresa especializada distinta del objeto del contratante y de ti como contratista que no tienes eso en el objeto, ¿no? Esto es claro. Si la pregunta es, ¿pero yo puedo subcontratar una subcontrata? Bueno, siempre que se dé una cadena de REPSes, sí, ¿no? Me dicen, soy una empresa de transporte, ya migré al 90% del personal a la empresa, pero hay algunos colaboradores que no quieren firmar el contrato con la empresa. Le estoy respetando las condiciones y la antigüedad. Bueno, es que hay que explicarle con claridad a los trabajadores o a sus representantes que es una obligación de ley. Es una obligación de ley que pasen a la empresa productiva real y además que pasen con todos los beneficios de la ley. No pierden antigüedad, no pierden prestaciones, no pierden ni siquiera el nivel de riesgo que tenían en el IMSS. Esto es una sustitución patronal que beneficia al trabajador. Entonces puede haber alguna resistencia, pero esto hay que explicarlo bien a los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de que mi opinión de Infonavit aparece positiva y no obstante en el REPSE me sale tache? Esto es un tema momentáneo. Esto, si uno tenía un adeudo con el Infonavit y lo fue a pagar, el Infonavit no lo refleja en sus bases de datos inmediatamente, pasan unos días. En cuanto que pasen en esos días, se reflejará en el REPSE, porque, insisto, tus datos no están en el REPSE. Lo único que hace el REPSE es consultar al Infonavit, ¿no? Me preguntan por una empresa de fumigación, si solo acude esporádicamente. Sí, pero si es un contrato continuo y va a fumigar una vez por semana, etcétera, lo conveniente es que tenga el REPSE, ¿no? Dice, ¿cómo podemos tener la certeza de que el SAT compartirá los criterios con la Secretaría del Trabajo? Bueno, porque estamos en diálogo continuo con el SAT y finalmente esto es una reforma laboral en que la reforma fiscal se ha alineado para no ser contradictoria con la laboral, pero esta es una reforma meduralmente laboral, ¿no? Bueno, hay opiniones, esto más que una pregunta es una opinión sobre me hablan sobre los tiempos de la ley, si fue apresurado o no, pero bueno, esto es un tipo más de un debate más de intercambio de ideas que preguntas en concreto, ¿no? Si se reciben servicios de seguridad, ¿recabar el REPSE? Absolutamente sí, el REPSE es fundamental para esto, porque la seguridad es un servicio típico de los que ponen trabajadores a tu disposición. Esos guardias están en tus instalaciones. Ahora bien, hay excepciones. Si yo contrato una empresa de seguridad de vigilancia satelital, pues ahí, por ejemplo, no hace falta el REPSE porque la vigilancia satelital no necesita que me la den poniendo personal a mi disposición, ¿no? Me felicita a alguien por mi participación, se lo agradezco.
hay preguntas que ya contesté. ¿El transporte de personal se considera REPSE? No, si es una empresa de transporte de personal con sus medios, le da el transporte a otra empresa, toma a sus trabajadores y se los lleva, no, en ese tipo de caso no hace falta el REPSE, ¿no? Y en fin, don Héctor, yo, si le parece, voy dejándole aquí. No sé si usted tenga algún tema más. Creo que he contestado bastante ya lo de Liverpool. Muchas gracias, subsecretario. Muy amable, la verdad. Muy clara la exposición, muy objetivas, muy concisas las respuestas a las preguntas que aquí veíamos también desde la pantalla, y sobre todo la charla. Creo que a una muy buena cantidad de nuestros consejeros que participan en Cofinese y público que invitado del Cofinese seguramente ha resultado complacido con esta charla. Les vamos a hacer llegar a los diferentes presidentes de los Cofineses y quienes han preguntado el correo del subsecretario Salafranca, así como el correo del Cofinese, el que ya estamos utilizando, cofinese@economia.gov.mx, para podernos comunicar con ustedes e ir respondiendo a aquellas preguntas en las cuales aún persistan las dudas. Desde luego, esto con la previa respuesta de quien sabe al respecto, que aquí en este caso el doctor Salafranca. Muy, muy claro. Agradecemos mucho su participación, doctor. Asimismo, desde luego, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque este trabajo intersecretarial para estar cerca de quienes participan en Cofineses, empresarios y en general público que está atento a los temas que más nos preguntan en las reuniones que tenemos, buscaremos por todos los medios contestarles. Debo decirles que, aprovechando el espacio, la siguiente plática temática que tenemos es el martes 21 de septiembre, en el que estará con nosotros Horacio Duarte Olivares, administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria. Él hablará precisamente sobre todas las dudas que se tengan acerca de la operación de aduanas. Muchísimas gracias a todos. A nombre de la secretaria Tatiana Cloutier y al mismo tiempo presidenta del Cofinese Nacional, les agradecemos su participación y estaremos atentos para tratar por todos los medios de responder a las inquietudes que correspondan a temas neurálgicos en nuestra actividad económica. Muchas gracias y hasta luego.